Ok, bueno, entonces arrancamos. Pregunto a ustedes porque esto es como muy de muchas definiciones, ¿no? Ustedes, y me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Qué creen que es educación virtual? ¿O ustedes qué consideran de educación virtual? Nosotros como profesionales de la educación, pues debemos tener como una definición, digamos así. Pero aquí pues la idea es como que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, la pregunta sería para ustedes, ¿qué es educación virtual? Profe Manuel. Hola, profe Willy, buenas tardes. Pues quisiera compartir lo siguiente. Inicialmente, cuando estuvimos en pandemia, se nos hizo énfasis en que, por ejemplo, cuando utilizábamos los medios tecnológicos y creamos las videoconferencias con los estudiantes y las grabábamos, que era básicamente, había que tener claro que no se trataba de educación virtual, sino de educación o sesiones de educación mediadas por TIC. Entonces, perdón, un momentico. Entonces, obviamente, ya en el tema de la educación virtual, su diseño, el diseño de los cursos, el uso de las plataformas, la manera de evaluación puede diferir de una manera importante respecto de la convencional, ¿de acuerdo? Entonces, Ok. pues no soy un experto en el tema, pero quería aportar esa percepción porque anteriormente se nos hacía énfasis en eso, en que no eran clases virtuales o sesiones de educación virtual, sino que eran las sesiones normales, pero mediadas por las TIC, ¿de acuerdo? Adelante, Ok, profe, profe. para Listo, que nos muchas gracias. enseñen. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar sobre ese concepto de educación virtual? ¿Qué consideran ustedes que es educación virtual? Aquí es para que digamos lo que pensemos, aquí no hay como respuestas válidas o qué, o malas, ¿no? O sea, aquí es que construyamos todos el concepto. Entonces sí quisiera oírlos, porfa, para ustedes qué creen que es educación virtual, o qué características tiene, o por qué creen que es educación virtual una sí y otra no. Ya el profe Manuel nos dice que hay unas clases mediadas por tecnología y hay otras que son realmente educación virtual. ¿Alguien más que quiera complementar? María Fernanda, Buenas tardes. buenas tardes. Pues para mí la educación virtual sería, coincido con el profesor en que nosotros tuvimos una época en la que dábamos clases mediadas por elementos de virtualidad, pero la educación virtual debería corresponder a un programa específico en el cual se tienen unos objetivos y se ejecutan para un conocimiento específico. Ok. Entonces, se utilizaron algunos elementos de la virtualidad, pero no podrían considerarse de educación virtual cuando estuvimos en pandemia. Pues en educación virtual, yo pienso que pandemia nos tocó hacerla virtual y no había otra manera porque de inicio a fin tuvimos que mediar con tecnología. Entonces los Ok, programas se hicieron de esa manera. Lo que yo pienso que diferencia el punto es que la educación virtual como tal requeriría como unas autorizaciones más desde el punto de vista formal a el concepto que existe. ok, listo, profe María Fernanda, muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo a este término de qué o a esta pregunta de qué es educación virtual? Profe Willy, ¿Sí, yo quisiera Carlos? compartir. Aló, Ah, perdón. Emanuel. Profe Manuel, démosle la palabra a profe Carlos, pues le doy la palabra, ¿sí? Que acabo de lanzar la mano al profe Carlos. Buenas tardes, gracias. No, quería agregar digamos, dos elementos que recuerdo en algún momento cuando uno hace estudios y le envían a uno como el primer módulo es ese proceso para a irse adaptando en ese caso, si era una educación virtual, le enviaban y recuerdo algunos elementos que eran las OVAs, objetos virtuales de aprendizajes, y las aulas virtuales de aprendizaje. Entonces,
para agregar ahí en este caso, pues la educación virtual debe tener unos elementos, plataformas o herramientas, en este caso como estos dos, digamos, aspectos para poder desarrollar, en este caso, el proceso de aprendizaje. Quería agregar eso de pronto en concordancia con lo que decía la compañera anterior, agregarle elementos también tienen, en este caso, la educación virtual. Ok, unos recursos educativos digitales, Correcto. llamémoslo así, que Sí. tienen allí. Listo, profe Carlos. Profe Manuel, nos quería comentar algo. Sí, gracias, profe. No, el comentario va relacionado a la utilización o lo que en este momento se puede apreciar en el mercado. Y es que hay una universidad, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que creo que fue de las pioneras o de las iniciales en el tema de la educación virtual, a la que ahora pues nos estamos incorporando la mayor parte de instituciones educativas, especialmente la educación superior. Y lo interesante del tema es que el volumen de estudiantes que ellos manejan en la virtualidad es supremamente alto. De manera que a mí me parece que es muy pertinente y necesario que en el caso de Unicatólica se esté considerando esta, este tipo de oferta educativa porque realmente por las circunstancias, las experiencias vividas desde la pandemia y demás, hacen que, digamos, la demanda por este tipo de formación o educación hoy tiene un auge muy importante y cito simplemente esa como una, ¿no? Seguramente habrá muchas más experiencias exitosas en el mercado colombiano, pero fundamentalmente esa, ¿no? De la universidad, porque es sorprendente la cantidad de estudiantes que tiene y que ha mostrado un crecimiento, o sea, la perspectiva es bien, bien importante. Gracias, profe. Y Adelante. de hecho, hay un dato que es como que ha aumentado el 40% en el último año. O sea, casi el doble de lo que había antes se ha generado en educación virtual. Entonces sí hay una gran expectativa frente a este tipo de educación. El tema es como mantener la calidad educativa, ¿no? Desde el tema virtual, que pues requiere, digamos, de algunos elementos importantes, pero sí ha aumentado bastante el tema de la educación virtual en Colombia. La oferta y la demanda ha crecido. Y Profe Willy, frente a algo que es, ¿sí? es que quería compartirle algo como para que lo tenga en cuenta en su explicación y es lo siguiente, me parece que, es decir, la percepción que he recibido de muchos de los estudiantes es que a ellos las clases vía remoto no les gustan mucho. Y obviamente a nosotros como docentes, o por mi caso personal, tampoco. Es muy cómodo para todos, pero realmente me parece que le quita esos ingredientes de la presencialidad. Y obviamente pues habrán posibilidades o percepciones distintas desde los usuarios, ¿no? A algunos les gusta más según las edades y si son nativos digitales, etcétera. Pero en la generalidad de los que con los que nosotros interactuamos nos dicen eso, que no les gusta ese tipo de, o sea, no les gusta la virtualidad. Adelante, profe. Lo que sucede es que, voy a tomar un dato que dijiste allí, es las clases remotas. En la virtualidad no habría clases remotas. En la virtualidad hay acompañamientos y el trabajo es casi que autónomo, pero digamos, bueno, lo vamos a ver más adelante, no que estamos adelantando, pero cuando hablamos de clases remotas es como si estuviéramos en pandemia, que hacíamos las clases remotas. Entonces, por eso es que hay esa confusión en que cuando dicen vamos a tener educación virtual, lo asumen como si fuera a recibir la clase de forma remota mediada por tecnología. Entonces, ahí hay algo que trabajar todos, tanto profes como estudiantes, frente a ese imaginario que quedó de la educación virtual con lo que vivimos en pandemia. Sí, es que yo creo que uno de los grandes, bueno, y no sé si solamente en Colombia o a nivel de Latinoamérica, uno de los grandes problemas fue que asociamos que lo que pasó en pandemia era educación virtual. Y no es educación virtual, son clases remotas o clases asistidas por tecnología, que también hay esa oferta, ¿no? Hay esa oferta que dan la clase, las 2 horas conectados por
Teams o por Zoom y se les da la clase de 2 horas, pero pues esa no sería la educación virtual, tiene otros matices que son diferentes. Y créanme que ahorita con las leyes que han, o con los decretos que se han ido modificando, pues han abierto un espectro muy grande frente al tema de la virtualidad, le llaman híbridas, clases híbridas, virtuales, semipresenciales, bueno, tiene bastante ahí como tema por recortar, pero es como hacer esa apreciación en que no hablamos de clases remotas, que es muy diferente a la educación virtual. Y hay otra palabra que aquí viene con otra pregunta y es, ¿y entonces qué es eso de la educación a distancia? Porque también podría llamarse educación remota o educación a distancia. ¿Cuál sería la gran diferencia entre estos dos elementos de educación a distancia y educación virtual? ¿Qué creen ustedes? Las tecnologías que se emplean. Las tecnologías que se emplean y como qué ejemplo sería, dame un ejemplo. Dígalo. De pronto, las plataformas para hacer videollamadas. Esas serían utilizadas en educación virtual o en educación a distancia, ¿o cómo serían? No sé. ¿Alguien vivió de pronto o le tocó? Yo creo que, o bueno, o se dieron cuenta en algún momento que hubo programas educativos donde llegaban cassettes o donde llegaba, o uno tenía que mandar pues, un sobre, la tarea La por correo. radio. Y la radio, Alexandra. La radio, sí. Yo creo que la dinámica o la relación del docente y el estudiante y el rol del docente también en la formación de ese estudiante. Y también, obviamente, el papel o ¿cómo sería? La actitud o la dinámica del estudiante para adquirir conocimiento. Ya, pero estamos hablando ahí entonces de la educación a distancia o la educación virtual, o ambas son la misma, ¿tú qué crees? No, son diferentes, ¿no? Porque la educación a distancia, por ejemplo, yo conozco varios, por ejemplo, la Universidad del Tolima, que tiene varios de sus pregrados que dicen que son semipresenciales o a distancia, ¿cierto? Ajá. Y otros son la virtualidad. Y lo que yo noto es que la virtualidad es mucho más autónoma, digamos, que genera otro tipo como de competencia en el estudiante diferente Ok, a la distancia. ya, es más autónomo en la virtual que en la que dicen a distancia o semipresencial. O semipresencial, claro. Semipresencial se hacen encuentros una vez al mes con el profesor, en la virtual, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo en la Universidad de Campeón era así, se hacía un solo encuentro. Bueno, sí hay tenemos varias definiciones aquí que uno cree como entender qué es cada término y finalmente no sabemos si son lo mismo, son diferentes, que hay otras dinámicas con los estudiantes, que el docente tiene otro papel. Esa es la idea de esta sesión, como que todos empecemos a hablar el mismo idioma y pues empezar como a que todos expresemos lo que hemos conocido hasta ahora y lo que decía, muchos tienen experiencia con otras universidades en diferentes tipos de educación, entonces esa es la idea de este encuentro. Profe Manuel, para continuar. Gracias, profe Alessandra. Gracias, profe. La pregunta sería en la diferenciación, digamos que la virtual, el estudiante se mantiene en actividades asincrónicas, no sincrónicas. En cambio, en la educación a distancia, probablemente en algunos modelos sí lo hagan, que sea completamente sincrónica. Aunque en la virtual, después de que el estudiante termina unas determinadas actividades o determinados tiempos, él recibe un acompañamiento de los docentes con cierta periodicidad. Creo que eso impacta también la carga de los docentes por la cantidad de estudiantes, pero creo que así funciona el modelo y sería una de las características. Gracias. Listo. Bueno, gracias a usted por participar. Entonces, empecemos con mirar estas definiciones. Según el Ministerio, la modalidad de educación a distancia que utiliza plataformas tecnológicas y redes telemáticas para facilitar la comunicación entre estudiante y docente, eliminando las barreras de espacio y tiempo, se denomina educación virtual. ¿Sí? Entonces, miren que la educación a distancia es como la gran sombrilla y una de las modalidades de educación a distancia es la educación virtual, porque utiliza plataformas tecnológicas y redes
de comunicación, en este caso Internet, para facilitar esa comunicación entre estudiante y docente. Cuando hablamos de comunicación entre estudiante y docente, pues no necesariamente es que le vamos a dar la clase al estudiante, sino que hay elementos tecnológicos que nos permiten mantener contacto con ese estudiante durante su proceso formativo. Por eso, lo que la profe decía en la autonomía del estudiante, pues cabe muy bien el tema de la educación virtual porque es casi un aprendizaje autónomo. Y aquí estamos dejando de un lado el otro término que era lo remoto, clases remotas. No estamos hablando de clases remotas, sino que hay unos medios tecnológicos que nos facilitan esa interacción docente-estudiante, eliminando estas barreras de espacio y tiempo. Por eso también la idea es que no se trata de trasladar la educación presencial al entorno digital, sino de crear experiencias educativas diseñadas específicamente para el aprendizaje en línea, que esto es, creo que alguno lo mencionó ahorita. Es muy diferente cuando uno ve una clase, o perdón, ve el diseño de un curso para ambientes virtuales a ver un curso que han trasladado simplemente de lo presencial al entorno digital, que eso fue lo que nos pasó en pandemia. Nos tocó de un día para otro todo lo que hacíamos presencial, tratarlo de hacer mediando por la tecnología, ¿sí? Utilizándola como un medio de comunicación. O sea, algunos, pues los más afortunados teníamos Zoom, los menos afortunados solamente tenían WhatsApp y por ahí trataban de decir o hacer algo de la clase como tal. Entonces, miren aquí estos dos elementos. Entonces, la modalidad de educación a distancia es el gran parasol, gran sombrilla grande, y uno de esos elementos es la educación virtual. Sí, es una de esas tantas modalidades de la educación a distancia y que utiliza esos medios tecnológicos, pero no se trata de trasladar la educación presencial al entorno digital, sino de crear experiencias educativas diseñadas específicamente para el aprendizaje en línea, aprovechando todos los recursos multimediales o todos los elementos tecnológicos que se tenga en la institución, o por lo menos que tenga la plataforma en la que se van a montar los cursos, ¿sí? Creo que un gran avance de nosotros acá es que desde hace rato se viene utilizando Moodle y pues digamos que algunos ya tienen la experiencia de dejar actividades, de pronto de revisarlas en línea. Bueno, esa es como la idea de aprovechar estas herramientas. Aquí entonces, digamos que hay unos elementos que van, como todo en tecnología, todo va avanzando de una generación en otra. Entonces, digamos que la primera generación de este tema de la educación virtual, cuando empezaron a hablar de educación virtual, pues la primera generación dice que se utilizaba una sola tecnología y poca interacción docente-estudiante. Por eso les decía ahorita los materiales por correspondencia. Yo sí recuerdo haber visto algunas revistas que le decían pues al que quería estudiar o aprender electrónica o electricidad, que mandara pues unos elementos allí, y eso mandaban a algún lado, no sé cómo era la vaina, pero sí les llegaba pues la retroalimentación a los meses, y esta era como la primera generación. Aquí hubo algo muy importante, no sé si ustedes lo recuerdan, estoy tratando de acordarme del nombre, una radio, la radio Sutatensa, que fue de los primeros movimientos, digamos, virtuales con tecnología, porque utilizaban la radio y lastimosamente todo ese montaje y todo eso se acabó como en los 80, pero fue una gran plataforma para enseñarle a la gente en el campo por medio de clases de radio. Hay una historia muy bonita por ahí en internet, se la recomiendo, eh, de esta historiadora Diana Uribe, que cuenta cómo fue Radio Sutatensa y cómo toda esta primera generación, porque ellos utilizan un solo elemento tecnológico, ¿sí? Y los materiales eran por correspondencia, o sea, tenían que esperar que llegaran los libros y con esos libros estudiar a partir de lo que decían en la emisora o en la radio. Y era un trabajo autónomo del estudiante. En la segunda generación, la tecnología más sofisticada con interacción directa entre docente y estudiante, pues acá ya empiezan a haber otros elementos. Hay materiales instalados en redes telemáticas para consultar en cualquier momento, entonces ya digamos que hay un repositorio en algún lado y la gente deja como los elementos allá para que en cualquier momento el estudiante pueda consultarlos y en cualquier momento el profesor también pueda actualizarlos, y el estudiante recibe orientación del docente en cualquier momento y lugar. ¿Sí? Aquí ya, digamos que ahí empiezan a verse unos elementos de aprender en cualquier momento, a cualquier hora, ya más autonomía del estudiante,
y se empiezan a usar estas plataformas para que guarden, digamos, esos elementos allá bueno, no necesariamente en Internet en aquel momento, pero sí elementos tecnológicos donde se puedan almacenar información. Y la tercera generación dice tecnologías más sofisticadas con interacción directa entre docente y estudiante y material. Digamos que aquí hay un pequeño avance en cuanto a que se empiezan a ver otros elementos, aparecen las plataformas como Moodle y estas plataformas de educación virtual, los LLM, que son ya unas, me permiten a mí crear cursos, matricular docentes, matricular estudiantes y digamos que empieza una nueva dinámica en la educación virtual, porque ya tenemos casi que un sitio con las mismas características de una organización educativa, ¿sí? Que se matriculan, que se desmatricula, que tengo tareas, que tengo notas. Entonces ya empieza a perfilarse ya mucho más grande el tema de la educación virtual. Creo que aquí me quedó repetido el texto, pero acordándome después de la tercera generación hace parte de eso que les digo, la creación ya de estos elementos. Y hay otros autores que hablan ya de una cuarta generación, que pues son ya clases virtuales, pero ya con el tema de las gafas, del metaverso, ya como otras cosas mucho más avanzadas, donde permite una interacción, digamos, más directa. Yo veo pues al profe así sea como un holograma, pero lo estoy viendo. Y pues digamos que esos ya son tecnologías un poco más avanzadas y lo que va llegando. Por eso algunos hablan de hasta una cuarta generación en lo que vamos de la educación virtual. Pero digamos que la gran explosión fue en esa tercera generación cuando empezaron a aparecer estas plataformas como Moodle, como Canvas, que hay una plataforma que se llama Canvas, Blackboard, donde permite entonces crear casi o simular casi todo el tema o todo lo que sucede en una organización educativa, una institución educativa, con profesores, con salones, con aulas virtuales, con recursos, ya viene esa, digamos, sale ahí más evidente el tema de la educación virtual. Por eso acá nos habla entonces de esas plataformas tecnológicas y redes telemáticas que facilitan esa comunicación entre estudiante y docente. Bueno, este tema de la educación virtual entonces tiene unas implicaciones adicionales porque como ustedes lo decían ahora o los que han tenido ya experiencia con la educación virtual, no es lo mismo que la educación presencial. Se parecen algunas cosas, como lo dijo la profe ahorita, que también en virtual, cuando apareció la pandemia, algunos elementos de educación virtual podíamos usar, como la plataforma, por ejemplo, pero si estamos hablando de educación virtual, requiere de unos elementos específicos. Entonces, primero, la organización de contenido. ¿Sí? Entonces, hay que tener una organización del contenido, digamos, escalable, podría decirse, que vaya como entre unidades. Y estamos hablando de lo tradicional, ¿no? De la forma tradicional en que se planean estos cursos, porque también ha evolucionado el tema de la organización de contenidos. Yo no sé si alguno ha tenido la posibilidad de hacer cursos de Platzi, donde aparecen los contenidos en línea todos de una, a partir de videos, y uno pues va viendo cada uno y va aumentando como la experticia o el desarrollo de la competencia de acuerdo a los videos que vea, perdón. Y en cambio hay otros que cuando hablamos de colección de contenidos que tienen una unidad 1 con unas actividades, con unos elementos que uno recorre, otra unidad 2 y así sucesivamente se organiza el contenido pues que se va a desarrollar en la plataforma. Dice que debe ser explícito, o sea, entre más explícito mejor. Aquí sí que tenemos que ser muy exactos en la información que nosotros queremos dar, ¿sí? Porque es información puntual sobre lo que yo necesito que mis estudiantes aprendan para que puedan alcanzar ese resultado de aprendizaje. Y esta organización temática, por eso lo decía como ya no se habla tanto de los contenidos, de metámosle contenidos y 7 lecturas, 8 lecturas, porque realmente ese no es el fin de la educación virtual. Hay instituciones que tienen esa percepción de pronto dar muchos elementos, muchos recursos para que el estudiante pueda verlo, pero realmente lo que se quiere es una consistencia académica, algo muy exacto de lo que él necesita. Por eso cuando nosotros estamos haciendo esta organización de contenidos, tenemos que saber muy bien del tema para poder organizar el contenido y que se pueda alcanzar el objetivo, el resultado de aprendizaje que quiero alcanzar o la competencia que quiero desarrollar. A partir de esa organización de contenidos, tengo un diseño instruccional que dice que es basado en un modelo de contenido de interacción, o sea, que yo pueda interactuar con el contenido o con esas actividades que voy a montar allá, y de eso se trata el diseño instruccional. Es casi que sentarnos a planear
pero pensando siempre que el estudiante va a interactuar o a interactuar mejor con el contenido, con las actividades o con todo lo que yo publique allá en la plataforma, ¿sí? Dice que es una actividad de aprendizaje y de evaluación, porque también tengo que tener el tema de evaluación. Y aquí algo importante en el diseño instruccional es que esa evaluación es en el proceso, más no en un producto final. Puede ser que el producto final tenga algunos valores más altos que el proceso, pero digamos que también en el diseño instruccional se busca que las evaluaciones de estas actividades, digamos que sea no final, sino que todo el proceso se vaya evaluando. Y bueno, utilizar herramientas tecnológicas, porque pues aquí en el diseño instruccional, cuando estoy haciendo la planeación, pues yo también me doy cuenta si puedo meter un Mentimeter, si puedo meter un Kahoot, o si puedo meter alguna herramienta de la plataforma, porque la plataforma también tiene estos elementos tecnológicos. Entonces, pues no sé si han visto que uno puede en Moodle, creo que lo explicó Ernesto la vez pasada, hacer los videos y las preguntas sobre los videos, hacer sopa de letras, hacer esas actividades interactivas para complementar pues el proceso educativo del estudiante. Entonces, diseño instruccional, cuando hablan de diseño instruccional, es sentarnos a pensar qué actividades vamos a realizar, con qué recursos y bajo qué objetivo, ¿no? Porque todo tiene un objetivo. Con esto que voy a hacer en esta actividad, alcanzo este objetivo con estos recursos educativos digitales y me permite ir como desarrollando la competencia final que voy a alcanzar con todas esas actividades que voy a desarrollar. En el tema de las actividades diseñadas para ambientes virtuales, pues tiene unas características. El aprendizaje es vivencial. Lo más importante en algunos casos es que podamos desarrollar actividades que el estudiante me demuestre con alguna creación, con algún resultado, con algún producto, pues que sí alcanzó ese resultado de aprendizaje. Entonces, lo que decía ahora frente a que no es solo el producto, es que yo debo ser muy cuidadoso cuando diseño mis actividades para que al final no sea el producto lo único que yo califique, sino que durante la creación de ese producto yo tenga otros subprocesos que pueda evidenciar que el estudiante por lo menos intentó llegar al resultado de aprendizaje, si no llegó, pero ver el proceso como tal. Aprendizaje basado en competencias, casi que siempre en los cursos virtuales se trabaja por competencias, porque pues es la manera más fácil de evidenciar con un producto que se alcanzó o se desarrolló una competencia. El aprendizaje activo, casi por lo general, uno busca o se busca siempre que el estudiante esté creando, construyendo algo, y en lo virtual sí que es importante esto, porque más allá de las lecturas como tal que deban hacer, es bueno, con esa lectura yo qué puedo conseguir, ¿sí? Muchas veces cuando hacen estas experiencias de aprendizaje o estas actividades, somos muy dados a poner la lectura. Entonces, primer punto, haga la lectura del artículo y le dejan el artículo. Segundo punto, haga la lectura del segundo artículo, pero realmente no hay interacción dentro de esas lecturas. Entonces, casi siempre se ponen preguntas relacionadas con la lectura, o se le pide que resuelva un caso a partir de esa lectura, o se le plantean algunos problemas que pueda con las lecturas resolverlo, pero ir más allá, o sea, no dejarlo en que sea tan pasivo con la lectura, sino que sea algo bien activo. El aprendizaje personalizado, pues aquí cabe que la educación virtual tiene como digamos, como esa oferta de que es muy personalizado el aprendizaje, porque yo como estudiante puedo hacer las actividades cuando quiera, en el momento que quiera, con los recursos que me dejó el profesor. Entonces, es casi personalizado a esa parte de tiempo del estudiante y centrado en el estudiante, porque el estudiante es el que es el punto focal ahí dentro de las actividades. No quiere decir que el docente desaparece, porque yo creo que es mucho más difícil ser profesor virtual que ser presencial. Y las actividades, cuando las hacemos centradas en el estudiante, no es para que él se quede solo en la actividad, sino que durante todo ese proceso el estudiante en algunos momentos pueda contar con mi apoyo como docente frente a las dificultades que se presenten o a las dudas que haya frente a lo que se le planteó a él como actividad. Y la evaluación, que es muy importante y más difícil que nunca que en la presencialidad, porque son actividades que deberían ser integradoras, es decir, les decía yo que no esperar el producto final,
sino que ellas deberían estar concatenadas y una actividad llevar a la otra. Muchas veces se plantean, por decir algo, 3 unidades, entonces durante las 3 unidades se va armando el producto que al final de todo el curso se va a construir, entonces ahí van como integrando esas actividades para alcanzar pues ese logro. Otros formatos para demostrar los logros o los alcances, entonces yo ya puedo pensar en que el estudiante me entregue un video, en que el estudiante me entregue una infografía, en que el estudiante aproveche pues todas estas herramientas que hay en digitales y que me pueda entregar algo bajo ese tipo de formato. Aquí es mucha creatividad de nosotros como docentes, pensarnos qué puede entregarme el estudiante para evidenciar que sí alcanzó el logro o el resultado de aprendizaje con lo que yo le estoy dejando pues, o con la actividad que le estoy proponiendo. Ya lo había dicho, importa el proceso y no tanto el producto final, y las actividades también parten de ser muy reflexivas, y aquí a veces cuando somos docentes presenciales, por temas de tiempo y no sé, a veces de abarcar pues el contenido, pues este tema de la reflexión como que la dejamos a un lado y no tenemos como el tiempo para que el estudiante reflexione frente a la actividad. Pues aquí en la virtualidad es de suma importancia esta reflexión, porque recuerden que el estudiante está solo, o sea, cuando digo solo es que este está con lo que usted le propuso y él está tratando de entender eso que usted le propuso, esas lecturas que usted le dejó, esos videos que está observando, para que al final, después de eso, él reflexione sobre esos conceptos que aprendió y pueda desarrollar la tarea o pueda desarrollar el producto o construir la creación que usted le propuso. Entonces, sí, las actividades van muy en el tema de lo reflexivo y eso también, digamos, a veces choca con lo que nosotros a veces consideramos como la rigurosidad, ¿no? Entonces, por eso también a veces se dice, no, es que la educación virtual es mucho más fácil que la presencialidad, pero créanme que si uno hace como este tema de organizar un buen contenido, un diseño instruccional bien desarrollado, unas actividades muy pertinentes y muy para el estudiante y una evaluación muy concreta, pues no es tan fácil el tema de la educación virtual. Y no se trata tampoco de que la complejidad sea por la cantidad de lecturas que tenga que hacer, sino realmente porque con lo que usted le proponga, él demuestre que sí alcanzó el resultado. Por eso, también hay muchos que dicen que esto todavía está inventándose, porque pues si a veces nos cuesta crear unas actividades o unas experiencias de aprendizaje bien creativas en lo presencial, que los tenemos allí todo el tiempo y los estamos mirando, pues ya se imaginarán ustedes en lo virtual que puede pasar. ¿Sí? Entonces, tanto desde el diseño como del desarrollo de las actividades, pues es complejo, no es tan fácil. Bueno, en el tema pues de las responsabilidades y competencias del docente virtual, pues digamos que allí vamos a hablar del rol, de unas competencias que debe tener este docente y unas competencias digitales específicas, porque aquí sí se requiere de alguna manera que el profe pues tenga esas habilidades digitales desarrolladas o por lo menos que tengan conocimiento de estas habilidades digitales que en algún momento puede aplicar en los cursos. Cuando hablamos entonces del rol, decimos que nosotros como profesores no somos transmisores de información, o sea, no es pensarse que vamos a vaciar un contenido para que él lo lea solamente y transmitirle pues esa información, no. La idea es que nosotros somos mediadores pedagógicos, por eso también esas competencias pedagógicas, pues más adelante vamos a verlo, son como importantes desarrollarlas porque es casi que crear elementos didácticos y pedagógicos que le faciliten al estudiante entrar a interactuar con ese material que le publicamos, ¿no? O con estas actividades. Entonces, no somos transmisores de información, somos mediadores pedagógicos. Que guiamos, que acompañamos y facilitamos el aprendizaje autónomo del estudiante, porque, repito, recuerden que él está solo. O sea, acá hay siempre que alguien está creando una actividad, debería tener ese pues como eso en la cabeza, es que estoy escribiendo esta actividad, pero es que el estudiante cuando la esté leyendo, le está solo leyendo, él no me va a tener al lado para pedirme ayuda, sino que él va a hacerlo. Por eso es también muy común ver en el desarrollo de actividades como el paso a paso. Entonces siempre hay como una apertura pues de la clase, de la actividad como tal,
pero después sí sigue un paso a paso muy bien definido para que el estudiante desarrolle esta actividad. Repito nuevamente que esto es como en el tema, hay también en este momento, pues, con el tema de los cambios en la educación, pues también hay un tema de evaluar cómo estamos haciendo la educación virtual, ¿no? O sea, si realmente tiene que ser tan diseñada estructuralmente o si debe ser más abierta, pero pues lo que les estoy dando a ustedes aquí es como lo que estamos nosotros retomando para el tema de la virtualidad aquí en Unicatólica. Entonces, si alguien de pronto tiene otra experiencia, pues chévere que en algún momento levante la mano levante la mano y nos comparta, porque en experiencias de educación virtual hay muchas, o sea, no hay, como en la educación, no hay una fórmula exacta, no hay una fórmula única, sino que cada institución, desde sus características, desde su contexto, pues arma sus elementos, sus lineamientos de educación virtual. Cuando hablamos de las competencias, pues aquí sí que es importante que nosotros como docentes sepamos de la disciplina, sepamos del contenido, del conocimiento, de eso que vamos a poner allí, a dirigir o a hacer los guías. Y lo digo en el sentido en que a veces, que yo creo que les ha pasado a ustedes, nos dicen, ¿podés dar tal asignatura? Y pues uno a veces ha tenido la experiencia y simplemente con recordar esa experiencia o con tomar documentos, pues uno puede armar una clase. Pero en educación virtual, pues lo ideal, aunque pues también pasa como en la presencialidad, pero lo ideal es que nosotros cuando estemos en el tema de educación virtual, ya sea como tutores docentes o como docentes autores, cuando estamos creando el curso, pues que tengamos un muy buen manejo de la disciplina o del área de conocimiento que estamos desarrollando. Entonces, es una competencia fundamental. La formación pedagógica que va más allá del conocimiento disciplinar, pues aquí todos somos docentes, o sea, yo creo que si estamos en el tema de la educación o si estamos en el sector educativo, antes de ser ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, antes de administrar, antes de hacer todo eso, pues somos docentes. Entonces tenemos que tener una buena formación pedagógica que vaya más allá de mi conocimiento disciplinar y es como yo utilizo diferentes herramientas, diferentes estrategias, diferentes pedagogías o didácticas para transmitir ese conocimiento. Y pues aquí se requiere de verdad tener una buena formación pedagógica porque frente al tema de la virtualidad uno tiene eh, muchas líneas de trabajo entonces, y siempre apuntando al tema de que el estudiante esté actuando de una forma activa. Entonces yo puedo tener solución de casos, trabajar por proyectos, solución de problemas, indagación, investigación. Entonces tengo que tener mucha claridad frente al tema pedagógico de cómo va a transmitir eso. La formación en TIC pues es vital, digamos que por lo menos haber estado pues en un Zoom, así como estamos ahorita nosotros en un Teams, por lo menos haber entrado a una plataforma y conocer la plataforma y saber que es una actividad, que es una tarea que yo puedo hacer dentro de la plataforma. Y ahora mucho más con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la gran tarea que tenemos es entonces cómo crear actividades que no la haga la inteligencia artificial. Y ahí se complica más la cosa porque ya las actividades tienen que ser muy diferentes a las que estamos trabajando. Entonces, de pronto, si en educación virtual éramos muy amantes de los ensayos, pues aquí hay que evaluar cómo es que va a ser el ensayo o qué participación va a tener la IA dentro de ese ensayo, pero tenemos que conocer, cuando hablamos de formación o competencias, es conocer entonces qué elementos tecnológicos van a usar estos estudiantes dentro de mi curso y pues yo los debo conocer de alguna manera para saber ese alcance que pueden tener. Capacidad de disposición para trabajo colaborativo, porque este tema de crear cursos es de mucho trabajo colaborativo. Aquí es de mucho de escucharnos, de trabajar en grupo, de respetar la opinión del otro frente a los cursos, al diseño del curso, de generar ideas, mejor dicho. Tenemos que tener una disposición de trabajo colaborativo porque más adelante van a ver que hay diferentes tipos o grupos de trabajo dentro de un curso y pues de eso se requiere, de que sea un trabajo más colaborativo que independiente y esa es una de las competencias pues que tenemos que tener nosotros. Y pues además de que estemos al tanto o al día de lo que esté pasando en tecnología o desde el tema pedagógico, pues ojalá estas competencias sean certificadas y evaluadas constantemente. Por eso
este tipo de espacios, pues lo que nos brinda es eso, ¿no? Poder conocer otras estrategias, otros profes, otras ideas, otros elementos, así sepamos del tema, porque a veces también no ingresamos a algunas capacitaciones porque decimos que ya conocemos del tema, pero pues, yo creo que aquí muchos les ha pasado que no conocemos realmente el tema o nos ha quedado faltando una parte y pues qué bueno aprenderlo desde otro profe o desde otro grupo de trabajo. Entonces, lo ideal aquí sería que nosotros estuviéramos en una constante adquisición de competencias, ya sean pedagógicas, de tecnología, de esa capacidad de diseñar o de trabajar en grupo, pero que sí seamos constantes como en esas competencias. Y bueno, hay unas específicas desde lo digital, el uso pedagógico de herramientas digitales, que le hemos como dado mucho aquí en este curso, y es si utilizamos una herramienta, pues que realmente sepamos por qué la estamos utilizando y para qué la estamos utilizando, ¿no? No es utilizar las herramientas por utilizarla. Creo que la semana pasada lo planteaban, hace 2 semanas, en que pues de pronto se vuelve un juego pues con tanta tecnología, pero pues no es irse a los extremos. Entonces sí vamos a usar herramientas digitales, pero tienen que ser con un fin pedagógico. Creación de contenido educativo digital. Aquí tenemos que también tener esa competencia, digamos, de crear unos nuevos PDFs, de crear unos videos, de poder crear presentaciones atractivas o bonitas para transmitir un mensaje. Y esa creación de contenido educativo digital pues requiere también de estas habilidades adicionales que no solo es manejar la herramienta, sino saber cómo transmitir ese mensaje o ese saber. Entonces también tendríamos que tener como una competencia allí. Evaluación en entornos digitales, porque pues no es lo mismo estar evaluando constantemente en la presencialidad como tenemos la oportunidad de estar viendo como los estudiantes todo el tiempo, sino que ya es un entorno digital. Y para esto pues hay diferentes estrategias que también deberíamos de empezar a conocer y empezar como a aplicar, ¿no? De saber cómo, si yo voy a poner un foro, pues que el foro yo lo conteste, porque pues si yo pongo un foro para que los estudiantes hablen o discutan y el profesor no interactúa, pues básicamente está dejando solo el curso y no los está guiando frente a lo que está pasando allí. Entonces, a veces también cometemos el error de meter muchos foros, pero a ninguno le damos retroalimentación. Y eso, pues cuando estamos haciendo la planeación en ese diseño instruccional, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? De cuánto tiempo voy a tener yo dentro de mi labor como docente para responder a estos foros. Entonces, pueden ser foros muy precisos, pero no necesariamente que todas las actividades tengan foros. En el tema de la evaluación también el tema de rúbricas, saber qué es una rúbrica, cómo utilizar las rúbricas, en qué momento una rúbrica, porque no todo se califica con rúbrica. Y eso que decía ahora es como esos mecanismos diferentes, ¿no? Entonces yo puedo tener un video como entregable, como el tema es como mi mecanismo de evaluación, pero la herramienta o el instrumento va a ser la rúbrica. Entonces, saber tener esa relación, que si yo pongo un producto, pues ese producto le va a crear una rúbrica para calificarlo. Y bueno, y dentro de todos los tipos de rúbricas que hay. O si al final no es una rúbrica, sino que de pronto son todos los trabajos, como es un proceso, pues yo tengo un portafolio de todos los entregables y al final, digamos que ese portafolio va a tener una calificación que puede ser incluso con el mismo estudiante bajo una lista de chequeo. Entonces, también este tema de la evaluación en entornos digitales también nos cambia el panorama, nos abre más un espectro más grande en el tema de productos y pues también teníamos que tenerlo como una competencia digital específica. La gestión de entornos virtuales de aprendizaje, a veces también cabe la posibilidad de que uno sea profesor, digamos, virtual y que no le dejen tocar pues el entorno virtual, o sea, que lo que está allí es lo que usted va a dar y nada más. Pero pues hay otras instituciones que son más abiertas y dejan la posibilidad de que el profesor haga algunos cambios dentro del curso o que le añada pero todo pues partiendo del resultado de aprendizaje, ¿no? No cambiarlo por cambiarlo, sino que todo apunta al resultado de aprendizaje. Entonces también la gestión de estos entornos virtuales pues es importante conocerlos. Por eso también siempre hemos como les hemos dicho a ustedes que entren a la plataforma, que lo utilicen, porque finalmente eso es una habilidad que usted va adquiriendo, una competencia que va desarrollando y que cuando tenga la oportunidad y le digan si sabe manejar un LMS, pues usted diga, sí, yo manejo Moodle y yo sé hacer una actividad y yo sé hacer un H5P y yo sé hacer evaluación. Entonces, también desde esa mirada pues de nosotros estar aprendiendo constantemente, pues es la importancia de gestionar estos entornos virtuales.
Les nombraba uno ahorita, uno que se llama Canvas, que también es abierto y muy bueno. Lo que pasa es que las licencias son como costosas, pero en este momento ese Canvas, por ejemplo, está abierto para que nosotros hagamos cursos cortos, cursos chiquiticos. Podemos diseñar cursos y es algo que hacemos en la licenciatura de informática, que nuestros estudiantes construyan cursos virtuales y que los dejen en Canvas. Y como ellos son profesores de colegios, pues a veces los utilizan en los colegios. Entonces, miren que hay muchas herramientas. Ahora también salió un entorno virtual con IA, que yo le subo las presentaciones y él me crea el curso y pues yo ya tengo la posibilidad de modificar el curso, pero también es otra posibilidad dentro de todo lo que ha desarrollado pues ahorita con inteligencia artificial. Bueno, comunicación y colaboración digital y criterios éticos y seguridad digital, y básicamente es que lo que nosotros hagamos, comuniquemos, compartamos, pues que se tenga un criterio ético, ¿no? O sea, no es compartir cosas que de pronto no están libres, sino que siempre hay que ver el tema de los derechos de autor. Si yo estoy respetando los derechos de autor frente a lo que estoy compartiendo, a veces en cuando se mira como la calidad de los cursos virtuales, este punto del tema ético del uso de estos recursos, pues es un puntaje que tiene, ¿no? O sea, si usted hace referencia, si le da respeta los derechos de autor de todo lo que esté montado, si voy a montar una película, por ejemplo, yo sí puedo montarla en un curso virtual, hacerse esa pregunta, o si yo voy a montar un video que me encontré en internet, ¿será que tengo los derechos para poderla publicar en un curso virtual? Ese tipo de cosas son importantes tenerlas como claras desde lo ético, ¿no? A veces cuando se hace el diseño instruccional y el profesor empieza a nombrar los recursos que va a utilizar, muchas veces en esos recursos ya desde allí uno empieza a percatarse que este recurso no está con derechos de autor y no se puede publicar, entonces tiene que buscar otro. De pronto los que están en biblioteca o ese tipo de cosas, pues hay que estar pendientes de eso. Entonces, lo que yo comunique y lo que yo comparta, siempre desde un criterio ético y de seguridad digital. Estas competencias, tanto desde nosotros como rol de docente, como las competencias generales y las competencias digitales específicas, son algunas de las características que nosotros como docentes pues deberíamos tener. No sé si hay alguna pregunta o algo de pronto dentro de este marco que hay aquí de competencias, si hay algo por fuera que quieran complementar dentro de sus experiencias, me gustaría oírlos para que quedamos también con más información sobre estas responsabilidades y competencias de los docentes en la virtualidad. Bueno, entonces pasamos a la mediación. Willy, ¿Sí? a manera como de comentario, si me Sí, señor. permites. Si me Dale. permites, Willy, de manera de comentario. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Bueno, no, tú hacías la pregunta de pronto de que se puede escapar algo, ¿no? De lo que realmente son las responsabilidades y las competencias del docente virtual, ¿cierto? Sí. Y es que, fíjate que, bueno, además de lo que está allí, yo quería simplemente era como abonar algo allí. Y es decir, fíjate que cuando uno trabaja todas estas competencias del docente virtual, uno está muy mediado, digamos, en la naturaleza propia de la virtualidad, digamos, con el componente didáctico. Pero entendiendo en este caso, recuerden que hay varias formas de entender la didáctica, ¿no? Bueno, la tesis doctoral mía es en didáctica, entonces la entiende la didáctica de la filosofía de una manera, la entiende como una teoría epistemológica. Entonces voy a referirme mejor a este espacio, es como una herramienta didáctica para hacer, digamos, como la diferencia entre qué tipo de didáctica esto quiero hablar. Entonces voy a pararme en la didáctica como herramienta, ¿no? O como estrategia, digamos, o como técnica que tiene relación, digamos, con los procesos. Y fíjese que si algo tiene la virtualidad, es que nos permite eso, es decir, nos permite interactuar, yo le llamo, vale, una interacción que hay entre el interlocutor, no necesariamente, digamos, se puede convertir en un juego, no necesariamente es un juego que uno hay veces usa, mire, pongámosle aquí el Canva, no, sino que, digamos, la estrategia didáctica en sí misma, la herramienta la contiene, es decir, la corriente, digamos, la tecnología en sí misma es didáctica, es lo que te quiero decir, ¿sí ves? Es decir, en el momento en que yo estoy interactuando con un buen interlocutor, me refiero a un estudiante
cuando digo un buen interlocutor, un estudiante que se apropie, digamos, de su rol como estudiante, de su rol autónomo, porque si bien es cierto, en la virtualidad la autonomía del estudiante es, de hecho, sí. la pedagogía activa brota, lo que dijeron los grandes filósofos, entre ellos y sobre todo los pedagogos, sobre, digamos, precisamente sobre la pedagogía activa, sobre todas estas herramientas activas, brotan, digamos, emergen en la tecnología. Entonces, es decir que lo que quiero decir aquí es que la tecnología como tal es una herramienta en sí misma que depende del uso que nosotros le queramos dar, que también las clases se hagan amenas. Y una clase, Claro. una clase es amena es cuando el interlocutor permite que el otro pueda también diferir de lo que yo siento, diferir de lo que yo creo, diferir de mi propio razonamiento, es decir, que me postule otras ideas y que pueda, digamos, demostrarme en la página su pensamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería decir, es decir, la herramienta didáctica que contiene en sí misma la tecnología, yo creo que nos permite hacer ese tipo de pedagogía activa. Pues, no, es una mirada, ¿no? Y la manera de comentar. No, y lo que dices también allí me hizo acordar algo frente al rol del estudiante, Sí, porque lo que sí es muy importante, o sea, aquí estamos viendo como las responsabilidades nuestras, pero un estudiante que quiera hacer un curso virtual o que quiera graduarse de un programa virtual, pues es un estudiante con unas características bien particulares que tiene que medirse las muchas cosas y que tiene que estar apropiado de querer hacerlo de esa manera, ¿no? Porque exacto. de pronto viene ahí lo que decía el profe Manuel con que no, es que no me gustan las clases remotas, pero viene a lo que estás diciendo vos, es que no es una clase remota, tenemos muchas herramientas tecnológicas para hacer otro tipo de didácticas, donde la clase realmente no va a ser que el profe va a estar hablando todo el tiempo en el computador, sí, por la cámara, porque es nuestra virtualidad. Si lo han visto entre estas competencias, no hay alguna que diga, pues debe hablar al frente de la cámara 2 horas. No, O no, sea, no es una no. competencia que tengamos. Entonces, sí es muy importante rescatar lo que dices de la didáctica, porque aquí es donde, por eso les Claro. decía yo, de esas competencias pedagógicas y didácticas que más allá de nuestra disciplina debemos tener, porque podemos saber mucho de la disciplina, pero si no lo podemos transmitir, pues va a haber un conflicto allí cuando estemos haciendo estos cursos y que es más evidente en la virtualidad que en la presencialidad. De pronto en la presencialidad, si no tenemos algunas herramientas pedagógicas o didácticas, podemos hacerlo a nuestra manera y darnos a entender de diferentes formas. Pero en lo virtual sí es muy importante tener esas dinámicas muy establecidas y saber cómo transmitir el elemento. Sí, John Jair, tienes razón. Total. Gracias ahí por la acotación. En la parte de mediación pedagógica, aprendizaje autónomo, que es algo a lo que también mencionaba ahorita John Jairo, pues dice, la mediación pedagógica en educación virtual es compleja e integral, no es simplemente poner contenidos en línea. Y pues esto también es como un llamado a que a veces queremos tener muchos contenidos en educación virtual, pero esa no tampoco es la solución de tantos contenidos en línea, ¿sí? La mediación pedagógica es mucho más importante y tener estos elementos de cómo entonces yo puedo hacerlo. Dice que hay implementación del modelo educativo institucional adaptado al entorno virtual. Como todas las instituciones debemos tener un modelo pedagógico y un modelo pedagógico que nos diga cómo vamos a cómo hacer nuestras clases, qué lineamientos vamos a tener. Pues resulta que en la virtualidad tiene que haber también mucha mediación con ese modelo pedagógico, debe ser como muy relacionado. Y esa es una primera mediación pedagógica, que haya una relación directa con ese modelo pedagógico institucional. Y desde la mediación tecnológica, pues el uso estratégico de plataformas, herramientas, de TIC, de IA, o los recursos digitales que estén. Entonces, el tema es que el docente, a partir de ese modelo pedagógico y de esas tecnologías, pues va a ser ese rol mediador que promueve construcción de conocimiento, interacción y comunidad. Estas mediaciones, digamos que es una relación allí que tenemos que tener muy presentes y se asemeja mucho a algo que, bueno, más adelante también les voy a nombrar este modelo. De pronto algunos ya lo hemos visto en estas formaciones y es el modelo TEDPAC, que tiene un tema de conocimiento tecnológico como unas habilidades que debemos tener nosotros como profes, un tema de conocimiento pedagógico y un tema de conocimiento de contenido. Miren que donde queda el centro, donde ellos se unen, dice conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Y yo creo que básicamente eso es lo que nosotros como docentes virtuales deberíamos tener muy claro. ¿Cuál es ese componente
componente pedagógico que la institución me está diciendo que haga, cuáles son esas mediaciones tecnológicas o con qué cuentan para yo poderlo hacer, y cuál es mi papel allí dentro de todo ese modelo y con esas tecnologías para yo transmitir el conocimiento y para interactuar con el estudiante. Entonces quise traer relación a ese modelo TEDPAC, que también hace parte como del modelo didáctico nuestro, porque va muy relacionado en eso, en tener nosotros unas competencias tecnológicas, unas competencias pedagógicas y pues las competencias disciplinares o de contenido. Cuando unimos esto, pues digamos que tenemos como completo todo el gráfico para que podamos tener esas habilidades para trabajar como docente virtual. Esto, pues, a veces suena como también muy soñador, muy ideal, lo idealista, pues, pero digamos que es la propuesta, ¿sí? Porque a veces también, y me he dado cuenta de muchos procesos de educación virtual, donde no, si necesitamos un profe y no importa, pues, sabes de tecnología, no, yo sé manejar algo de correo, bueno, listo, no importa, ya te enseñamos. Pero realmente si queremos calidad educativa en lo virtual, pues sí deberíamos como tener en cuenta estas competencias, que es lo que a veces también nos pone nosotros como en la duda si la educación virtual es buena o no es buena, ¿sí? Si es de calidad o no es de calidad. Pero pues básicamente si hacemos como todos los procesos realmente ideales para que haya una coherencia en lo que se está haciendo, pues yo creo que sí se alcanzan elementos de calidad en la educación virtual. El aprendizaje autónomo, pues no significa dejar al estudiante solo, les decía yo, sino desarrollar sus capacidades para gestionar su propio aprendizaje con acompañamiento estratégico. Y es también parte de lo que decía ahorita John Jairo, y es que tenemos que buscar pues, los medios como vamos a desarrollarle en el estudiante o cómo lo vamos a acompañar para que él realmente pueda gestionar su propio aprendizaje, que sea realmente autónomo. Pues dice que la autonomía se desarrolla gradualmente mediante estas tutorías, retroalimentación, un tema de andamiaje pedagógico, o sea, yo lo voy a llevar paso a paso y lo voy a poner algo de pronto muy sencillo, después algo medianamente difícil, después algo más complejo, y lo voy llevando en ese andamiaje para que de alguna manera él pueda desarrollar esas competencias, pero siempre de acompañamiento. Entonces, por eso ahora que hago referencia a las clases remotas, pues decía, no, es que no se trata de dar la clase, pues de tener 2 horas de clase, porque de acuerdo pues también con el tema del ministerio, hay que buscar esos medios, pero no necesariamente es obligatorio que haya un encuentro con el estudiante, ¿sí? Pero pues digamos que hay como esa dualidad que tiene que acompañarlo, pero que trate que no sea de esa forma, pero finalmente lo que se piensa o muchas instituciones asumen es que no hay una clase de 1 o 2 horas allí frente al computador. Y también he conocido de procesos pedagógicos donde pasa lo que nos decía ahorita el profe Manuel, y es que el estudiante dice, no, pues que a mí me hace falta la clase yo quiero ver al profesor. Pues en ese momento es que ha fallado de pronto que el estudiante no entienda de qué es la educación virtual, ¿sí? Es un trabajo más autónomo, más de trabajo propio frente a lo que el profesor le está proponiendo. Por eso dice que el docente debe crear condiciones y estrategias que permitan que ese estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje, ¿no? Algunos lo pueden asumir muy fácil, otros de pronto les va a costar, otros estudiantes les va a costar y necesitan como que esté todo el tiempo o que no ve la clase ahí realizada, pero pues de eso no se trata la educación virtual. Por eso también se habla de estas interacciones sincrónicas y asincrónicas, pues sincrónicas en tiempo real, videoconferencias, chats, tutoría directas, actividades asincrónicas, pues ya son los foros que les nombraba ahora, o la retroalimentación diferida pronto por correo electrónico, o asesoría por correo, o actividades colaborativas también que uno puede proponer y que sí son muy dadas en el tema de la educación virtual, que haya en el grupo, que uno pueda generar dentro del grupo actividades colaborativas, que permita que entre esos estudiantes haya integración, ¿sí? Que ellos se puedan comunicar internamente y que puedan construir algo en grupo, porque también, digamos, una de las apuestas de la educación virtual es que haya mucho trabajo colaborativo. Entonces, el trabajo colaborativo, digamos que es un medio muy importante para desarrollar en estos estudiantes ese aprendizaje propio, que ellos puedan gestionar su propio aprendizaje de una manera autónoma dentro de lo que están aprendiendo.
Estas, pues lo que ustedes ven aquí son como digamos, características o desde lo pedagógico y lo didáctico, lo que uno puede llegar a hacer. Pero pues obviamente hay muchas otras actividades que uno podría generar o podría construir. Entonces, bien diseñadas, pues tienen un valor pedagógico. El tema es, les decía yo al principio, darle pues cabeza a las actividades que nosotros queremos realizar. Hasta aquí, digamos que vemos algunas características de la educación virtual, en nuestro rol como docentes. Les quedo viendo aquí el rol como estudiantes porque también debería haber algo que nos diga cuál es ese estudiante, ese perfil del estudiante que va a ingresar, sí, así como tenemos un perfil de ingreso en la presencialidad, también deberíamos tener un perfil de ingreso en la virtualidad, pues para evitar de pronto estas confusiones de qué es realmente educación virtual, aunque también de parte del ministerio cuando entregan pues las condiciones como tal para el registro académico, pues también hay un componente de bienestar universitario, ¿no? Bueno, cómo se va a acompañar a ese estudiante para que no deserte, cómo se va a darle apoyo al estudiante más allá de lo académico, más allá de lo cognitivo, cómo podemos ayudarlo, pues porque cuando hablamos de educación virtual es como si tuviéramos la educación presencial, pero digitalmente. O sea, todo lo que pasa en la presencialidad también debería pasar en lo virtual. Y pues no solamente, por eso la gran diferencia retomando el tema de la pandemia, esas clases eran remotas, no, ahí no había educación virtual. El tema es que se confundió y pues todo el mundo ya en su imaginario cree que la educación virtual es como lo que vimos en pandemia, pero realmente la educación virtual es una institución adicional, igualita a la presencial, pero de tema digital. Todo lo que pasa en la presencial también debería, todos los apoyos, los acompañamientos, los recursos, también deberían tener el tema, la educación virtual. Un estudiante presencial de educación y estudiante de educación virtual, lo único que los diferenciaría es la forma en que le va a llegar el docente o el conocimiento. Del resto debería tener las mismas, los mismos acompañamientos, las mismas condiciones. Aquí, a partir de este momento, voy a explicar entonces nuestro modelo didáctico de virtualización de Unicatólica, que es cómo nosotros estamos desarrollando estos procesos de virtualización, cómo estamos empezando, porque pues estamos empezando a crear ya nuestros primeros programas virtuales. Esperamos pues los registros calificados para ofertar, pero digamos que hay unas visitas que nos fue bien dentro de los comentarios que hicieron. Y esperamos pues que se pueda hacer el tema de registro, pero ya hay pues una estrategia y un modelo ya diseñado. El modelo, digamos que se fundamenta parte del reconocimiento de que y parte de que el aprendizaje es un proceso activo, constructivo, situado y social. Muchas palabras que ustedes van a ver acá son muchas palabras que se utilizan en nuestro modelo pedagógico. Recuerden que arriba decíamos que debe haber una relación muy directa entre el modelo virtual y el modelo pedagógico de la institución, pues eso es lo que se ha tratado de hacer aquí con el modelo didáctico virtual. No concibe al estudiante como receptor de información, sino como un sujeto que construye el saber a partir de sus experiencias, interacciones y vínculos con su entorno. Y pues tenemos un marco teórico normativo, pues ahí está nuestro amigo Piaget desde el constructivismo, Vygotsky desde el constructivismo, y conectivismo y el modelo TEPA que les había comentado, porque también tenemos como esa parte de lo tecnológico, cómo vamos a tratar de que en esas experiencias de aprendizaje el tema tecnológico se pueda incluir de forma pedagógica, pues asumimos el tema de TEPA, el modelo de TEPA como un ejemplo para ese diseño de esas experiencias. Pues decir que se concibe como un ambiente pedagógico integral que promueva pues, la interacción dialógica, la participación activa, acceso equitativo al conocimiento, construcción colectiva de sentido, que trascienda de lo instrumental a configurarse como una apuesta más en lo formativo, en lo ético, en lo inclusivo, en lo transformador. Muchas veces la educación virtual cae en eso, en que es simplemente lo instrumental, todo lo magnífico de la tecnología, pero el tema de la educación virtual debería ir más allá de ese tema tecnológico, porque al final las tecnologías son el medio con el que vamos a llegar, pero realmente lo que va a suceder o la magia que va a pasar en esas actividades, en esas experiencias, es lo que realmente importa. ¿Cómo vamos a hacer para que ese estudiante con esa mediación tecnológica pueda adquirir esa parte formativa, esa parte ética, que podamos ser inclusivos y que podamos transformar a ese sujeto?
Orienta las prácticas pedagógicas digitales en coherencia con el modelo pedagógico dialogante. Sí, aquí afortunadamente digamos que el modelo pedagógico dialogante nos da muchas formas de crear estas actividades, estas experiencias mucho más activas, centradas pues en el ser humano y centradas en ese estudiante, va acorde con nuestro proyecto educativo institucional y tiene un enfoque pedagógico humanista de Unicatólica. Entonces, frente a todo eso, digamos que va amarrado a que es un enfoque por competencias. Entonces, el modelo pedagógico virtual se articula pues hacia este enfoque de competencias, siendo el eje estructurante del currículo, la evaluación y la práctica. Todo va a girar a la competencia, al desarrollo de esa competencia. Por eso cada asignatura pues va a tener entonces siempre unos resultados de aprendizaje que atender, unas competencias que desarrollar, y pues va amarrado siempre con un perfil de egreso. Estamos hablando de la asignatura ya en modalidad virtual, va a tener unas dinámicas de clase y enfoques pedagógicos, o sea, yo puedo desarrollar un curso desde el aprendizaje colaborativo, desde el aprendizaje basado en proyectos, por problemas, la solución de casos, pero puedo tener unos foros allí para que se vayan realizando durante ese proceso formativo, puedo tener unas simulaciones, puedo trabajar gamificación, puedo tener cápsulas o microlearning, es decir, videos cortos donde el mensaje es muy efectivo o ese concepto que yo quiero definir, digamos que en un video corto lo puedo hacer. Entonces, son todos esos elementos, esas dinámicas que yo como docente debo tener cuando cree pues el curso como tal. Y pues los elementos de evaluación, esos mecanismos, yo les había hablado del portafolio digital, diarios reflexivos, foros de debates, cuestionarios interactivos, evaluaciones con retroalimentación y unos instrumentos con los que vamos a calificar, que ya serían las rúbricas digitales, listas de cotejo, elaboración entre pares que también se puede hacer. Si no sé si los que han tomado de pronto cursos virtuales a veces nos envían calificar otro compañero, nos llega a nosotros como el trabajo del compañero y bajo una rúbrica lo califica. Entonces, también podría ser otra forma de calificar. Y pues alrededor de esto, todos los recursos digitales, ¿sí? Y siempre enfocados en el recurso digital educativo, videos, podcasts, infografías, simuladores, herramientas de inteligencia artificial, pues que también entran ya en este material de recursos digitales. Y frente a todo esto sería que nosotros como docentes empezaríamos a construir o a desarrollar esa asignatura virtual como tal, teniendo pues las directrices institucionales, los recursos tecnológicos, los mecanismos de evaluación y esas mediaciones pedagógicas. Mire que después de las directrices institucionales, el gran campo que nos encontramos es esa mediación pedagógica. Y al final es que empezamos a mirar el tema de los recursos digitales, aunque siempre van a ser transversales, pero digamos que el foco siempre va a estar en esas dinámicas de clase que yo voy a realizar en la virtualidad. Para nosotros empezar a diseñar como los cursos y el tema de la virtualidad, pues estamos apoyamos en el modelo ADI. El modelo ADI es un modelo muy conocido en este tema de diseño instruccional, no necesariamente para temas de educación, sino también para otros procesos formativos se puede utilizar este modelo. Y el modelo consta como de estos 5 elementos: el análisis, que básicamente lo que me dice es que es la identificación de necesidades de aprendizaje, como esos objetivos, características de la población. O sea, cuando yo voy a hacer un proceso, pues yo analizo como cuál es ese entorno, ese contexto mío. Lo que les voy a explicar aquí es como el concepto general de ADI, y en otra diapositiva vamos a ver cómo estamos aplicando nosotros acá para el diseño de los cursos. Después del análisis viene el diseño instruccional y diseño para recursos educativos digitales. Se selecciona el enfoque pedagógico, la planificación de contenidos y la creación de materiales de apoyo. El desarrollo es la creación y ensamble de materiales de aprendizaje diseñados previamente. O sea, yo ya tengo allá en el diseño unos recursos educativos que ya empecé a generar. Pues acá en el desarrollo ya estoy con esos recursos empezando a crear y pues a ensamblar como todo el material del curso. Y la implementación dice configuración de una plataforma. O sea, ya tengo el diseño, ya pasé por diseño, por la creación, ya estoy en el desarrollo, pues lo que sigue es la implementación, entonces acondicionar la plataforma y finalmente pues la evaluación de todo ese proceso o del producto que se construyó. Entonces, miren que de pronto si uno analiza este modelo ADI es también lo que uno hace en clase, ¿no? Uno hace un análisis de lo que va a enseñar, hace un diseño previo, hace un desarrollo de la clase, hace un desarrollo que son como estas actividades planeadas, hace una implementación que es lo que sucede en clase y al final alguna evaluación.
Por eso les decía que este modelo es muy conocido en el tema de diseño y pues de alguna manera se ha adaptado para diferentes procesos. En el caso nuestro, lo hemos adaptado para esta ruta de creación de programas virtuales. Entonces miren que arriba tenemos 3 equipos dentro de la ruta de creación de programas virtuales. Tenemos un equipo que se llama equipo virtualización de programa y básicamente es la facultad que levanta la mano y dice yo quiero virtualizar el programa XY. Entonces ahí está ese equipo que va, digamos, dirigido desde la facultad. Hay un equipo de aseguramiento de la calidad académica institucional que es la que validará, pues, si se puede arrancar este proceso. Y hay un equipo de innovación educativa digital que son los que acompañan ya el tema del montaje virtual. Entonces, van a ir viendo que arriba van a aparecer esos elementos del modelo ADI y en esa línea punteada que van a ver van apareciendo como cada momento en el desarrollo del curso. Entonces, tenemos un equipo de virtualización de programa que es el de facultad y lo que hacen ellos es crear el programa. Entonces van a crear un perfil, una competencia, los aprendizajes, el plan de estudio, los micros, que son esos documentos institucionales, documento maestro o el PEP, que se deben crear para cualquier programa, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya entonces de cuál es ese programa que quiero virtualizar. El equipo de aseguramiento de la calidad valida cuando estén estos documentos, digamos que da el chequeo y el visto bueno. Y como ya tenemos el plan de estudio y los micros, pues ya podemos con el equipo de innovación educativa empezar a asesorar al docente autor, que es una figura que aparece y es el que va a hacer ese desarrollo virtual. ¿Sí? Ese docente autor es el que va a escribir el curso que otro profe o él mismo va a desarrollar ya cuando todo el programa arranque. Entonces, esa asesoría pues se hace en el diseño instruccional, en la metodología, en la evaluación, en los recursos educativos pues que tengamos a mano y ya entramos en una etapa de diseño y desarrollo donde está la creación de esos recursos educativos digitales con el equipo de innovación, ya los textos, los videos, bueno, lo que se necesite. También aparece el montaje ya en Moodle, me adelanto un poquito. Cuando ya tenemos todos esos elementos, hay un montaje en Moodle con las rúbricas, bueno, con todos esos recursos y hay una primera visualización, digamos, del curso de cuando esté montado para hacer un pilotaje o unas pruebas para mirarle que sí corresponda a lo que nos imaginamos al inicio de que era el curso. Y finalmente, en implementación y evaluación, pues se hace un chequeo final de novedades, se hacen unas entregas y se entrega ya el curso como tal. Esto es de un curso completo, es decir, por aquí han pasado muchas asignaturas durante este diseño, que es el gráfico que sigue a continuación y ya definimos cómo hacer el programa. Ahorita vamos puntualmente a un curso como tal, cómo yo virtualizo un curso. El de antes era el programa en términos generales. Aquí en el curso, pues yo ya tengo un director de programa o alguien encargado frente al tema de los contenidos o de los micros que se van a desarrollar. Ya tengo un profesor de autor de un curso y tengo pues el profesional pedagógico, el profesional de gestión de plataforma, el profesional de diseño gráfico, que son 3 roles que se van a ir apareciendo allí en esta ruta, que van acompañando el proceso con el profesor autor. Entonces tenemos una línea de tiempo donde se hace un primer análisis y es que nos llega un profe autor, el director nos dice, este profesor es el que va a hacer la virtualización del curso, ese profesor tiene que tener muy claro el micro, conocer el micro, esos resultados de aprendizaje y empezar a imaginar esas actividades que va a crear. Entrando al tema de diseño y desarrollo, pues se acompaña al docente autor, profesional pedagógico, que a veces se llama diseñador instruccional también, y lo acompaña en la estructura del curso. O sea, estamos ya, el curso XY, lo vamos a empezar a diseñar, ya tenemos el micro, entonces ese profe va a crear una estructura de curso y va a hacer un formato, un diseño instruccional de cada una de esas actividades. Cuando hablamos de estructura de curso es como todo el muñeco gigante donde yo veo las unidades, las actividades. Cuando hablamos del diseño instruccional es cuando me está describiendo cada actividad que va a pasar, qué es lo que va a suceder en cada una de ellas. Pasado esa parte, digamos que ya si tenemos un diseño instruccional, ya el tema de la línea gráfica, de los recursos educativos, pues ya se empieza a trabajar con el profesional de diseño. Los profes, el docente autor y el pedagógico siguen trabajando con el profesional de diseño y se crean esos recursos digitales.
Es decir, los PDFs, los podcasts, los videos, o se retoman, porque recuerden, por allá en alguna sesión hablábamos de tomar recursos que ya estén construidos, estén creados. Entonces yo también podría de alguna manera utilizar recursos que yo vea en internet y que los pueda adaptar al mío, pues yo también podría hacerlo y tenerlo allí. Y cuando ya tenemos toda esa parte, ya se hace el montaje del curso en la plataforma y finalmente se hace pues la aprobación y la entrega y el usuario pues para que ya el profe o el director del programa revise el curso y lo vea ya funcionando. Esto tiene una aproximación de duración de 12 semanas. Hemos tenido que rebajar a 12 semanas acá corriendo pues, con algunos de los procesos que hicimos, pero lo ideal sería que fueran 12 o más semanas. O sea, es como un rango para trabajar este tema del diseño de estos cursos como tal. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta con este último gráfico que es la ruta de virtualización. No, señor. Bueno, entonces, dentro de la estructura del curso como tal, nuestros cursos van a tener siempre una introducción, ¿sí? Que va a ser como la apertura del curso como tal, una actividad de aprestamiento, que es esta primera actividad donde tenemos al estudiante y podemos explicarle de qué va a tratar el curso, incluso podríamos iniciar algún concepto previo de lo que vamos a trabajar en el curso. Y lo ideal es que hayan como 3 momentos, 3 unidades o 3, algunos lo llaman módulos, donde el profe va a empezar a desarrollar esas actividades, ¿sí? Esos 3 momentos. Nosotros a veces decimos, bueno, de pronto es un primer momento con unas actividades formativas iniciales, en el segundo momento unas más complejas y en el tercer momento ya, digamos que ya el trabajo final, pero ya depende del diseño que haga el profe como tal. La idea es que sí cumpla como con estos 3 momentos dentro del desarrollo de su curso, que también tienen por eso mucha similitud de esto con lo que hemos planteado en los cursos de acá presenciales, de que lo llamemos momentos. Pero dentro de cada actividad del curso también proponemos que hayan como 3 espacios o 3 momentos donde yo pueda tener un inicio de esa actividad o un desarrollo y un cierre. La idea es que pues esto responda a lo que dice allí, a una comprensión del aprendizaje como un proceso relacional situado y mediado por el diálogo. O sea, yo puedo tener allí un proceso de andamiaje frente a estos 3 momentos. No necesariamente va a aparecer allí en el curso de inicio y pues lo que usted escriba, desarrollo, sino que se podría de alguna manera tener toda la narrativa, pero que en la narrativa se siente que hay 3 espacios, 3 momentos al desarrollar la actividad como tal. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el curso como tal. Dentro de cada momento vendrían estas actividades o una actividad con estos 3 espacios. Cuando les hablaba del diseño o la estructura del curso es algo similar a esto, es tener uno en su cabeza, bueno, tengo un programa, tengo un microcurrículo, una ruta de aprendizaje, tengo unos criterios que cumplir, pues entonces yo puedo generar estas actividades y estas actividades las puedo unir y pues puedo dar los momentos. Es ya, digamos, experticia del docente cuando empieza a crear estos módulos, a modular, a estructurar el curso como tal. Esto facilita que cuando estamos haciendo diseño instruccional a que tengamos en nuestra cabeza como todo el curso frente a esos criterios que tenemos que cumplir, ¿sí? Si yo tengo claro los resultados de aprendizaje y los criterios, pues es mucho más fácil empezar a armar el esquema. Y aquí también uno podría empezar a pensarse, bueno, yo necesito los encuentros sincrónicos, entonces van a ser cada semana, y cada semana vamos a revisar la actividad que corresponda, alguna actividad 2, la 3, la voy a revisar en encuentro sincrónico, vamos a hablar de ella, y así, digamos que evitamos que ese encuentro sincrónico se convierta en una clase. Es una actividad de hecho, pero no una actividad en que el profesor va a dar una clase, sino que es una actividad de retroalimentación de todo el proceso que hasta este momento ha sucedido. Cuando tenemos este modelo como en la cabeza, pues es mucho más fácil empezar a pensarse en las actividades o a pensarse en esas actividades formativas o evaluativas durante todo el proceso. Repito que esta es una estructura pues, que se ha diseñado de esta manera, pero no es que sea la única estructura que que tengamos que hacer, o sea, eso entra como en
en la parte de la asesoría cómo vas a hacer el curso y simplemente son ideas, pero finalmente el profe es el que define cómo podría ser o cómo puede desarrollar esa estructura del curso. Hay un formato, como este que ustedes ven aquí, que se llama estructura de curso modalidad virtual, y es donde nosotros o el profesor autor empieza a escribir, bueno, este es mi resultado de aprendizaje, este es el del curso, los criterios son estos, yo necesito estas temáticas para cumplir, tengo estos momentos, voy a dividir en 3 momentos, y entonces yo tengo unas actividades allí que voy a escribir, o sea, que voy a desarrollar, perdón, y empiezo a hablar de esto, de las horas de trabajo independiente, las horas de acompañamiento, porque pues esto empieza a aparecer ya en el micro, ¿no? En el micro nos van a decir cuántos créditos son, cuántas horas hay que tener de trabajo independiente, de acompañamiento, y ya empiezan a aparecer también las semanas. Si ustedes ven esto, es pues esto mismo, pero en palabras, ¿no? Es tener esa estructura mental allí, que puede tenerla uno gráfica, pero que si no la quiere hacer gráfica, pues sí la hace aquí en el formato, pero básicamente es lo mismo, es tener la estructura ahí del curso como tal. Entonces tenemos estos elementos de resultado de aprendizaje, resultados del programa, del curso y criterios de desempeño y temáticas. Esto es lo que viene en el microcurrículo, ¿sí? O sea, que es como revisar por eso es tan importante que el profe conozca ese micro, que sepa esas características del micro y que él pueda de aquí en adelante hacer esto. La planeación de, bueno, cómo lo vamos a modular y cuáles actividades yo voy a realizar. Y pues ya el tema de las horas, como cuáles horas le voy a dar. Esta es mi estructura general, pero miren que aquí dice actividad 1, foro de presentación, pero no dice qué va a pasar en el foro. Dice evolución de la educación virtual, pero no dice qué va a pasar, así como la normativa o el encuentro sincrónico. Entonces, acá en este que es diseño instruccional, que es un documento tipo Word, el profe empieza a escribir ya qué va a pasar. Entonces, mire que trae como los mismos elementos del micro, entonces el programa, nombre del curso, los resultados de aprendizaje, criterios, temáticas. Pero acá en el siguiente aparece ya la actividad formativa y aquí es donde yo empiezo a escribir mi actividad, cómo la voy a desarrollar. Esto es un pedazo del formato, ¿no? Porque pues yo, entre más actividades, pues son muchas más actividades que van a aparecer allí. Y cada actividad pues tiene su rúbrica, si es necesario utilizar una rúbrica. Si es una actividad formativa de pronto de saberes previos o de temas conceptuales y yo no voy a hacer algún tipo de evaluación, pues no le hago rúbrica. Pero si es una actividad con un entregable, con una tarea que va a pasar allí, pues le hago la rúbrica también para que ya quede. Porque estamos usando como instrumento de evaluación las rúbricas analíticas como las ven allí. Este ejercicio lo hace el profe con el docente autor y ya lo que sigue es el diseñador. El diseñador entonces tiene como estos ciclos, tiene tiene un primer momento de conocer esas necesidades, identificar y comprender los requerimientos. Entonces, de acuerdo a ese curso, pues hay unos requerimientos, hay un diseño previo y hay una entrega y revisión. Estamos un ejemplo. Se necesita hacer un Genially donde se haya la introducción del curso o un video. Entonces, pues el diseñador toma estas ideas, empieza a hacer su propuesta y pues al final la entrega al profe y pues es el que va a dar el visto bueno de cómo ve ese recurso. Los recursos pues, pueden ser sonoros, multimediales, textuales, visuales, audiovisuales y son, dependiendo como de la actividad, pues uno haría el recurso que necesita. Finalmente, montaje de plataforma, así están quedando los cursos. Cuando el estudiante va a entrar, pues va a ver aquí como todos los cursos. Y el curso como tal, pues lo va a ver así como está aquí al lado izquierdo, inicialmente pues perdón, aquí en el lado derecho, va a ver como toda la presentación del curso. Si ustedes ven aquí a la izquierda dice momento 1, momento 2, momento 3, cuando él entra a momento 1, pues va a desplegar el momento 1 con sus actividades y ya pues entraría con una de las actividades a leer la actividad de qué se trata y a ejecutar pues ya cada uno de los procesos. Esto es lo que hasta ahora hemos diseñado, digamos, desde el tema instruccional con los cursos y pues parte de la sesión de hoy era que ustedes conocieran, no sé si el otro año de pronto desde sus facultades van a diseñar cursos, entonces como que tuvieran también una idea de cómo se está haciendo, pero obviamente pues todo este proceso también es de acompañamiento y pues nos tocaría volvernos a encontrar y volver otra vez como a repasar todo el proceso, pero sí era darles a ustedes una idea grande de lo que se está haciendo hasta ahora. No sé si hasta este momento hay una pregunta, que me está acabando el tiempo y quiero pasar 2 diapositivas más frente a los recursos digitales y pues ya cerrar la sesión de hoy.
¿Alguna pregunta? O si tiene algo que adicionar a esto, pues y bueno, también estamos oyendo también sugerencias y propuestas. Willy, ¿Sí? ¿escuchas? Sí. Willy, no, es realmente, digamos, sorprendente. Y no sé si te puedes devolver un momentico la diapositiva donde muestras, digamos, el trabajo autónomo del estudiante. Es que me parece interesante aquí hacer una salvedad. Mira, lo que yo puedo decir, digamos, y lo que yo puedo inferir, un ejemplo, tú me dices a mí, yo te entrego este documento, diseño estructural de curso, y haces un análisis. Un ejemplo, yo, por ejemplo, iniciaría diciendo que el trabajo independiente del estudiante, digamos, una responsabilidad bastante, digamos, en él. Sí, Y sí, fíjense sí, que sí. si usted mira las horas de acompañamiento del maestro, son pocas, digamos, son 2 horas. Lo que para mí, por ejemplo, yo haciéndote un informe activo al vicerrector, diría de que en ese sentido el acompañamiento del profesor es sumamente puntual en una clase, ¿sí? Porque es más como un consultor, un asesor, que inclusive que una clase magistral, ¿no? No sé si estoy bien Sí, sí, es que allí. ya Tú no me hay, orientas, por favor. Gracias. ya no hay la clase magistral, sino Exacto. que en el caso por ejemplo, si yo tengo allí la actividad Súper. 3 es encuentro sincrónico, pero yo tengo 3 actividades previas. Yo como docente habría revisado el foro de presentación y de acuerdo a las actividades como las haya escrito, un ejemplo, digo, bueno, ellos van a leer sobre la evolución de la educación virtual en Colombia, pero en la actividad 3, la normativa colombiana, van a hacer una actividad, una tarea. Eso es lo que vamos a discutir en el encuentro sincrónico. Entonces, en el encuentro sincrónico se convierte en eso. Exacto. Exacto. Gracias. Gracias. Sí, ya entré. Listo. Bueno, Me sacó. como para cerrar el tema frente a lo que hemos dicho, último punto, de recursos digitales que apoyan la virtualización, pues tenemos demasiadas herramientas. Ustedes ya saben que tenemos muchas herramientas en este momento en el tema de inteligencia artificial que nos facilitan o nos apoyan en este diseño. Obviamente, desde el tema de dar ideas, de reconocer, pues si uno quisiera hasta puede hacer un curso virtual completico, pero pues la idea es que desde nuestra experticia, nosotros como profesionales del área o de la disciplina, pues tenemos que empezar a evaluar qué es lo que nos entrega la inteligencia artificial, ¿no? Este QR que ven allí, este enlace, es un asistente virtual, es como un chatbot, donde le ayuda a darle ideas de cómo rediseñar actividades. Es decir, yo puedo haber hecho una actividad presencial y cuando yo hago la actividad presencial, pues tengo algunas estrategias o algunas cosas que yo hago, pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo podría de pronto convertir esta actividad en virtual o cómo podría yo crear una actividad virtual que cumpla con ese objetivo que me tracé? Entonces, este asistente les va a ayudar como en esa parte. Voy a abrirlo aquí rápidamente. Para ustedes, los que lo escanearon, pues ya lo pueden haber abierto. Usted dice creación de actividades virtuales, empecemos a rediseñar. Yo le doy un clic aquí y él me empieza a hacer una serie de preguntas. Entonces, miren que me dice, para empezar el proceso de rediseño de tu actividad presencial hacia una modalidad virtual, por favor, indica la siguiente información. ¿Cuál es tu objetivo de aprendizaje? ¿Cuáles son esos saberes asociados? ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes está vinculado con el objetivo? La descripción o consigna de la actividad presencial actual, o sea, cómo lo está haciendo. Y pues con esos 3 elementos, él ya le va a dar a uno ideas de cómo podría ser virtual. Aquí no es que le va a entregar la actividad ya hecha, sino que le va a entregar son ideas de cómo puede hacerlo. Y pues con esas ideas es que uno empezaría como a diseñar la actividad, pero pues es un comienzo para entender cómo yo podría pasar a esa actividad virtual como tal. Esto va a subirse a plataforma para que lo tengan allí presente. Y también podemos usar asistentes virtuales como estos 3 que tengo aquí, que son básicamente asistentes que me ayudan a generar actividades de aprendizaje basado en proyectos, actividades de estudio de casos y actividades de clase invertida. Aquí no necesariamente son para la virtualidad, también puede ser para la presencialidad, pero lo que hacen estos asistentes es como guiarnos cuando yo quiero hacer una actividad basada en proyectos o cuando quiero hacer una actividad
de estudio de caso, una actividad de clase invertida, pues él me da también algunas orientaciones, obviamente me pide información y con esa información él genera pues ese ejemplo de cómo yo puedo hacer la actividad. Y pues también el tema de las rúbricas, pues ya sabemos que aquí voy a traer dos ejemplos, una rúbrica analítica, otra rúbrica holística. Normalmente se trabaja la analítica y pues los famosos prompts, ¿no? Yo con un prompt puedo generar las matrices o las rúbricas dependiendo de mis necesidades. Entonces miren que el prompt número 1 dice, actúa como experto en diseño curricular. Bueno, tu tarea es crear una rúbrica para los estudiantes de maestría en licenciatura en pedagogía. Allí yo tengo unas características, pero si ustedes ven el prompt 2, dice de acuerdo a los siguientes objetivos. Entonces yo le puedo meter mis objetivos y también es otra forma de hacer la rúbrica, ya sea describiendo esa actividad o con los objetivos directamente. Miren que en la parte inferior dice que es en formato de tabla con un nivel de calificación de 1 a 5 y nuevamente me entregará, voy a abrirla acá, me entregará una rúbrica, pero pues obviamente me toca revisarla y me toca ajustarla de acuerdo a mis necesidades, ¿no? O sea, puede ser que no me lo entregue completo. Entonces, si me entrega esta rúbrica, pues yo tendría que, bueno, este criterio, reflexión sobre la importancia de las tecnologías digitales en la educación, pues si me importa o no me importa, pues ahí yo ya empiezo a editar como cada uno de esos aspectos y de acuerdo pues a esos aspectos, digamos que a crear pues la rúbrica para mi curso, para el curso que realmente yo necesito. Estas herramientas pues están allí para usarlas. Nuevamente el tema pasa por lo ético, pues la idea es que uno las use para cubrir las necesidades, digamos, en tiempos de diseño, pero realmente o finalmente el que decide si corresponde o no corresponde es uno ya como profesional viendo lo que le va a entregar la inteligencia artificial. Lo que sucede es que pues le facilita o le da alguna guía inicial, como creo que ya hemos hecho ejercicios de este tipo. Entonces, pues le da esa facilidad. Pero realmente lo importante, como para cerrar, es la claridad en los elementos de la asignatura. Si yo sé que mi asignatura tiene unos elementos de resultados de aprendizaje, de competencias, que tengo unas dinámicas de clase, unos temas de evaluación, cómo lo voy a evaluar, qué recursos voy a utilizar, pues me facilita el diseño de esas experiencias de aprendizaje, que como lo decía ahorita el profe John, básicamente son de autonomía del estudiante. Nosotros acompañamos el proceso, eso sí, esas actividades tienen que tener unos buenos recursos, unas buenas estrategias didácticas para que el estudiante pueda desenvolverse en esas actividades y al final encontrarnos para saber qué ha pasado durante el desarrollo de ese aprendizaje. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Ya creo que ya publiqué el registro de asistencia, lo pueden ver ya allí. Me dicen si les funciona. Y bueno, espero que hayamos logrado lo que nos tratamos, que ustedes tuvieran claridades sobre este tema de la virtualidad, cómo se está haciendo aquí en Unicatólica, y pues estas herramientas, aunque fue muy rápido, pero pues ahí les va a quedar la presentación, cómo podemos utilizarlas tanto en lo virtual como en lo presencial. No sé si hay alguna pregunta. No, sí funciona, Willy, el formulario de asistencia. Ah, ok, listo. Los animo a que entren a la plataforma, realicen las actividades para que se pongan al día. Ya nos queda una sesión y ya pues toca después de la próxima semana pasar ya los informes. Los certificados, de acuerdo a los cumplimientos, llegan automáticamente a su correo porque los vamos a generar por plataforma, algo que estamos como probando ya en este semestre para que toque por plataforma, entonces les va a llegar automáticamente de acuerdo a las entregas que han hecho en Moodle, de la actividad como tal. Profe Willy, una pregunta. ¿Sí? El próximo martes ya sería la semana de parciales. ¿El curso va en el mismo horario o se pasa al siguiente? Pues la idea por el tema de los determinación de contratos es que lo pudiéramos hacer en el mismo horario. Aunque pues estamos evaluando a ver si esa semana, y bueno, y también se lo propongo, si esa semana la dejamos para que ustedes terminen las actividades
y pues publicamos la información del tema de las experiencias de aprendizaje, que básicamente es diseñar experiencias de aprendizaje, y no tenemos encuentros, sino que ustedes pues lo toman como tiempo para terminar las actividades que están allí en la plataforma. O pues damos la sesión de formación y pues igual harían pues los ejercicios ya durante la semana para la siguiente semana poder cerrar el curso y que les lleguen a ustedes los certificados. Entonces, la propuesta es, si ustedes la próxima semana nos encontramos o van a tomar ese tiempo, esa semana, para terminar las actividades, o damos la sesión de formación. Profe, una pregunta. ¿Y el contenido de la Damos el próxima tiempo. sesión? La publicaríamos en la las- plataforma para que lo tuvieran ustedes allí. Ah, ok, perfecto. A mí sí me parece que Sí, podríamos darnos el tomar ese tiempo. Sería bien. Carlos y Emanuel están de acuerdo. ¿Alguien más? Me dice María Fernanda. Sí, yo de acuerdo? también estoy de acuerdo porque es que pues yo en lo personal estoy atrasada con las tareas. Ok. Vale. Entonces, la siguiente semana les queda entonces para realizar las actividades y pues les voy a publicar la presentación del diseño de experiencia de aprendizaje para que tengan el material en la plataforma. Y ya, digamos que yo tengo que cerrar el curso a más tardar del próximo lunes en 8. Entonces yo miro acá la fecha. El 24 de noviembre. Se cerraría el curso y el 25 se generarían los certificados de acuerdo pues a los cumplimientos de las actividades. Profe, ¿son 4 actividades en total o son más? Sí, son 4 actividades. Entonces ustedes me dicen, quedan enterados para que el 24 entonces cerremos el curso y ya a partir del 25 llegarían los certificados a sus correos. Bueno, así quedamos entonces. Excelente. Mil gracias, mi profe Willy. Que estén muy bien y pues Gracias, seguimos profe. allí conectados. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias, profe. Gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.